Nuevamente, buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio al bloque número 9 de este segundo día del primer curso internacional de electrofisiología cardiovascular INCOR 2024. En esta primera ponencia tengo el grato honor de presentar al doctor Pío Zelaya, quien nos va a presentar el siguiente tema: manejo inicial de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Adelante, doctor Pío. Buenos días con todos. Vamos a hacer un preámbulo para las siguientes charlas en relación a las taquicardias paroxísticas supraventricular, sobre todo orientadas al manejo invasivo de esta patología. Es importante recordar que para la evaluación inicial de los pacientes con taquicardia supraventricular es muy importante y no deja de tener valor la anamnesis importante que podamos recoger el paciente en cuanto a tiempo, enfermedad, edad de primer evento, porque muchas veces nos puede orientar a la pista del mecanismo de la taquicardia que pueda tener el paciente, examen físico a descartar o ver alguna anomalía estructural que muchas veces va acompañando a taquicardias frecuentes en nuestra práctica clínica, y sobre todo ver un electrocardiograma basal, que va a ser importante porque también nos va a dar indicios del mecanismo que está generando esa taquicardia. Junto con esto, todo examen previo, una analítica común, perfil bioquímico, perfil de tiroides, que nos descarten tanto de factores secundarios como factores condicionantes, que muchas veces van a ser importantes o determinantes para el manejo del episodio inicial, sobre todo en un escenario agudo, como para prevenir recurrencias posteriormente. En el electro inicial va a ser muy importante, basal me refiero, que descartemos la presencia de alteraciones relacionadas a taquiarritmias. Dentro de ellas, la más importante, descartar que no haya preexcitación ventricular en el paciente, que no sea un paciente con el cual podamos definir el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, que son hallazgos significativos, porque no solamente nos van a dar ya la pista del mecanismo etiológico de la taquicardia, sino que también, proyectándonos, nos va a ayudar a orientarnos la localización de la vía, porque eso tiene implicancias en cuanto a el pronóstico, tasas de éxito y en miras a programar un procedimiento invasivo de ablación, pues nos va a ayudar a planificar el material adecuado. Habrá una charla específica, no ahondaré más al respecto. Para localizar las vías accesorias, pues también existen una serie de fluxogramas de las cuales debemos incorporar en nuestra práctica clínica, porque es importante no solamente derivar a un paciente con taquicardia o Wolff, sino también ir estimando la localización de la vía, porque es importante la información al paciente para ver las tasas de éxito, recurrencia que puedan tener y ya tengo una información inicial y preliminar desde el médico que está captando al paciente. En relación a esto también es importante, y sobre todo si viene asociado a preexcitación, entre los síntomas importantes o que nos puedan marcar prioridad para ofrecerle a algún paciente algún tratamiento inmediato, alternativo de ablación, es ver si ha tenido historia sincopal, porque eso podría ser un marcador de riesgo ante la presencia de alguna arritmia de riesgo de muerte súbita asociada a estas vías accesorias. Y si el paciente puede darnos la información si se trata o no de algunas palpitaciones que haya sentido irregulares, buscando en miras a una posible fibrilación auricular que pueda estar asociada a la vía accesoria, una FA preexcitada, que también son marcadores de riesgo que debemos detectar para dar un tratamiento temprano y referirlo adecuadamente y precozmente a una unidad de electrofisiología. El otro dato importante en la evaluación inicial de un paciente con taquicardia es el electrocardiograma del episodio. Es importantísimo, muchas veces perdemos la oportunidad teniendo al paciente ya sea de documentarlo o facilitar el electrocardiograma, porque como había comentado es importantísimo, nos va a determinar o nos va a ayudar a precisar los mecanismos sospechosos de esta arritmia supraventricular que estamos en estudio. También una forma de aproximarnos, ya teniendo esta taquicardia documentada,
hacer el ejercicio de identificar ritmos auriculares en la aurícula, ver si van a la par con los ventrículos 1-1 o si vemos más aurículas, porque eso nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales de todo lo que son las taquiarritmias supraventriculares. Y concentrarnos, ayer hemos tenido charlas de taquicardias auriculares y flutter, de las cuales no haré mención, que pueden estar involucradas dentro de lo que mencionamos como taquicardias supraventriculares, pero específicamente este síndrome va relacionado a las 3 arritmias más frecuentes, que son las taquicardias relacionadas a las vías accesorias, la taquicardia ortodrómica reciprocante, las taquicardias intranodales, por mecanismo de fisiología de doble vía intranodal, y las taquicardias auriculares, que siempre son simuladoras de todas las taquicardias supraventriculares. Entonces, si hemos identificado un electro con alguna actividad auricular, hagamos el ejercicio de identificar los intervalos RP, porque eso nos puede ayudar a orientarnos, a ver si estamos frente a una taquicardia intranodal típica, en la cual este intervalo RP pues, es menos de 90 milisegundos, o si encontramos un intervalo mayor, pues ahí entran todas las opciones que hemos mencionado, y si tenemos RPs largos, también nos puede dar la pista de cuáles pueden ser los mecanismos sospechosos a tratar. Recordar también que los electrocardiogramas, tanto basal como episodio, nos pueden dar alta sospecha de mecanismo de taquicardia intranodal. Cuando logramos identificar algunas pseudo-Rs en B1 durante el episodio de taquicardia y no lo encontramos en el electrobasal, pues son indicios que en la primera evaluación nosotros podríamos ya estimar el posible mecanismo de la taquicardia de nuestro paciente. Sumado a algunos otros datos clínicos que, si bien no tienen mucha sensibilidad especificidad, sí ayuda saber cuándo, a qué edad tuvo el primer episodio, porque a veces estas arritmias tienen primer eventos entre los 10, 12 hasta los 45, 50 años, ¿no? A diferencia de las vías accesorias que tienen primeros eventos por fuera de estos rangos mencionados. También es importante, y más si al examen físico tenemos alguna evidencia de alguna alteración estructural, complementar una ecocardiografía que nos ayude a estratificar bien al paciente qué cardiopatía tenemos asociada, ya que eso no solamente puede dar un marcador pronóstico. Patologías como las que estamos viendo en el gráfico de enfermedad de Epstein, que son muy frecuentes asociadas a estas taquiarritmias, pues presencia de vías accesorias tendrían mayor riesgo, o es el grupo que está en mayor riesgo de poder presentar muerte súbita. No solamente eso, sino que nos ayuda a predecir posibilidad de localización de las vías accesorias, que usualmente son derechas, y que no solamente eso, sino que debemos estar preparados en un procedimiento porque podrían ser más de una vía y pueden ser las que puedan dar mayor dificultad durante el procedimiento que se planifique de ablación. Igual, pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos o tienen otras alteraciones, pues es importante complementar esta evaluación. Ampliar estudios en aquellos pacientes en donde no ha sido posible documentar el episodio clínico con pruebas de esfuerzo, si es que varios episodios se han asociado con el ejercicio, sobre todo en niños o jóvenes, o echar mano de registros de mayor duración, holters, o registradores de eventos o holters subcutáneos, si es que no tenemos documentado el episodio clínico del paciente. En personas mayores de 40 años o que tengan factores de riesgo u otras condiciones, pues también es importante hacer el descarte de enfermedad coronaria con pruebas específicas como perfusión miocárdica o alguna prueba tomográfica. Recordar que cuando estamos frente a un manejo agudo de un paciente con un episodio de TPCB, taquicardia, QRS angosto, siempre es importante rápidamente determinar si es que hay inestabilidad hemodinámica en el paciente, para lo cual pues, hay que manejarlo con una cardioversión eléctrica inmediata. En quienes están estables hemodinámicamente, que es la mayoría de los pacientes que van a ver por TPCB, recordar y no perder la oportunidad de hacer maniobras de Valsalva, que muchas veces pueden controlar los episodios, sin olvidarse de primero documentar los episodios en electrocardiograma por la importancia que les he comentado, ¿no?
Está indicado, es una indicación 1B, ponerles adenosina de primera elección si disponemos de este medicamento para manejar estos episodios de arritmia. En caso que no respondan a estos medicamentos, pues podemos usar verapamilo endovenoso, sino una cardioversión eléctrica programada si es que no revierte el episodio, ¿no? Acuérdense que cuando vamos a aplicar la adenosina, si no tenemos todavía claro el mecanismo, recuerden documentar, si tienen aunque sea un monitor o algo, documentenlo, porque muchas veces la respuesta que pueda tener frente a la adenosina también nos va a dar una sospecha del mecanismo arrítmico. Las taquicardias más frecuentes, que son las que había mencionado, taquicardias intranodales o por reentradas relacionadas a vías accesorias, usualmente van a interrumpir la taquicardia con la adenosina. Ya se mencionó también el día de ayer que la taquicardia auricular simulador de todas las taquicardias, sobre todo las focales gatilladas, son las que también pueden responder un 20-30% a la adenosina. Cuando se tratan de arritmias, a veces la mayoría de flutters, incluso hasta algunas fibrilaciones auriculares, pues no hay dudas en los electrocardiogramas, pero algunos muy rápidos puede ser difícil el diagnóstico electrocardiográfico y la adenosina nos puede ayudar a desenmascarar ese mecanismo al ver que persista la arritmia con distanciamiento de los RRs que nos permita documentar. Entonces es importante hacer el ejercicio y recordar, documentar cada vez que ustedes administren adecuadamente la adenosina. Recuerden que si no encontramos un efecto importante de la adenosina, descartando que se ha hecho con las medidas adecuadas de la dosis correcta en bolo directo, seguido por un bolo de cloruro, pues puede tratarse de otros mecanismos, como se mencionan en la diapositiva, de taquicardias circulares o algunas otras taquicardias específicas no comunes, ¿no? Cuando se sospecha de una taquicardia intranodal y tenemos todos los datos típicos, pues está indicado la ablación como una indicación 1B para prevenir recurrencias, y ya miraremos algunos números por los beneficios de las altas tasas de éxito y baja tasa de complicaciones. En el caso de las taquicardias relacionadas a vías accesorias, el manejo es similar en estos pacientes, y es importante acá también recordar el uso de medicamentos que podamos manejar en estos pacientes. Y sobre todo acá relacionado siempre en la historia clínica, tratar de ver si el paciente no ha tenido sospecha de alguna fibrilación auricular preexcitada, que en ese caso pues el detectar esa arritmia o por dato clínico nos puede, por un lado, ayudar a prevenir o alertar cualquier medicamento que podamos colocar endovenosamente, y por otro lado, a poder derivar con prioridad a este paciente para un manejo definitivo de ablación prontamente, ¿no? Recordemos que en el caso de los pacientes que veamos ya tengan historias de TPCBs o preexcitación y los estemos viendo con alguna FA preexcitada, recordar que la amiodarona no es el tratamiento de elección para el manejo agudo de estos pacientes. Debemos cardiovertirlos a estos pacientes, ya que en nuestro medio usualmente no contamos con algún antiarrítmico 1C disponible para el manejo de estos en emergencia. Algunas palabras en relación a los pacientes que detectemos. No hay historia de palpitaciones y TPCB, Wolf asintomáticos, muchas veces puede venir algo asociado. Pues no andaré mucho porque hay un tema específico. También la estratificación de estos pacientes debe hacerse con un estudio electrofisiológico para tratar de determinar periodos refractarios y ver la inducibilidad de arritmias. Termino con esta diapositiva para remarcar que en general actualmente para el manejo de las TPCBs, para prevenir recurrencias, el manejo a largo plazo, procedimientos invasivos como la ablación, dadas las altas tasas de éxito, bajas tasas de recurrencia y baja tasa de complicaciones, es de elección en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.